Hola, ¿qué tal? Programa 21 de Agroperiodista. La conversación de hoy es con una persona inquieta, perfeccionista, que le gusta implicarse en los proyectos que pone en marcha. Quizás ya le conozcas, se llama Mario González Mohino, es ingeniero agrícola. Está especializado en cultivos leñosos y participa en diferentes proyectos relacionados con la comunicación y la divulgación en el sector agrario. Entre otros, es el autor del podcast Agricultor Digital, que traerá novedades dentro de muy poco. Con él hablo del cultivo de leñosos en seto, de tecnología, de divulgación o de marketing. Y antes de empezar, pues te animo a que visites agroperiodista.com para encontrar más historias y de paso te puedas suscribir a mi lista de correo y así te aviso por mail de cada podcast. Venga, comenzamos. Esto es Agroperiodista. Información útil para agricultores que quieren tomar mejores decisiones. Con Jaime Sánchez Cuellar. Cuando Mario empezó su carrera se dio cuenta de que había un gran margen de mejora en la gestión de los cultivos, de que muchas labores se hacían por rutina, sin existir un porqué detrás, una justificación. Eso le ha llevado a buscar cómo mejorar continuamente los procesos, a formarse y a querer compartir sus conocimientos. Y un paso le ha llevado a otro, de la observación a la formación y de la formación a la divulgación. Como él dice, si un agricultor o un técnico no consigue año tras año los resultados que desea, es porque quizás le falta algo de información. Hola Mario, bienvenido a Agroperiodista. Muy buenas, Jaime, encantado de estar aquí. Bueno, gracias por participar en este podcast. La verdad es que estás involucrado en diferentes proyectos muy interesantes dentro del sector agrícola, así que la intención es conocer todo lo que haces y cómo lo haces, ¿vale? Estupendo. Entonces, bueno, además eres el autor del podcast Agricultor Digital, del que luego nos tienes que contar muchas cosas, ¿vale? Genial. Así intentaremos hacerlo y que a todo el mundo le quede claro. Venga, vamos a empezar por el principio. Eres ingeniero agrícola y tus comienzos en el sector se producen pues en materia de asesoramiento de cultivos, ¿vale? Actividad que hoy continúas. Cuéntanos más en detalle, ¿no? ¿Qué cultivos asesoras? ¿Qué es lo que haces? Perfecto. Pues para contextualizar un poco y que la gente entienda de dónde viene todo, siempre retomar los orígenes es interesante e importante. En mi caso, desde muy pequeño tuve la oportunidad de estar en contacto con el manejo de una finca muy grande de viñedo y olivar y gracias a ello, pues por temas familiares, fui avanzando, decidí estudiar la carrera y a medida que voy estudiando cosas en la carrera, aprendiendo y visitando otras explotaciones, me doy cuenta de lo mal que se hacen las cosas allí y de todas las cosas que se pueden mejorar. Es ahí cuando empieza un poco mi inquietud, también por temas de personalidad, ¿no? De cómo soy yo, de ese afán perfeccionista, entre comillas, que tengo, de mejorar cosas y de aprender. A partir de ahí, toda mi carrera profesional gira en torno a ello. Termina mi periodo en la finca, puesto que después también estuve trabajando en ella, cambio a otra en el que la manera de hacer las cosas es totalmente opuesta. Esto funciona como una empresa agrícola total, esta segunda finca en la que trabajo, y a partir de ahí, pues bueno, continúo mi carrera profesional, exploro todo lo que es el mundo del asesoramiento en agroquímicos, fertilizantes y demás, trabajando en un par de almacenes de aquí de la zona. Eso es un poco, digamos, los comienzos, ¿no? Y siempre que cambiaba de sitio, empezaba a conocer gente nueva, me daba cuenta del margen de mejora que había en el manejo de los cultivos, en este caso que yo más trabajaba, que por mi zona y por la influencia que tuve en esta primera etapa siempre han sido los cultivos leñosos, en este caso el olivar, el viñedo, el almendro, el pistacho, aunque ahora también estoy haciendo alguna cosita en hortícola, pero digamos que la base y en lo que me considero más especialista es en ese tipo de cultivos. Entonces digamos que todo empieza a raíz de aquella primera experiencia y de que me doy cuenta que se pueden mejorar muchas cosas y también que me gusta evidentemente el manejo de los cultivos, en aprender nuevas cosas, el visitar fincas y ver qué se puede hacer mejor, y digamos que eso es un poco lo que me llevó después a dedicarme a asesorar profesionalmente este tipo de cultivos y este tipo de proyectos. ¿En qué zona te encuentras, Mario? Yo, digamos, ubicado estoy en Ciudad Real,
pero pues a medida que te das a conocer, y en este caso después hablaremos de la influencia que puede tener el marketing en todo ello, pues he trabajado prácticamente en toda España asesorando este tipo de cultivos, aunque digamos que mi principal área de actividad pues está en la zona de La Mancha, Ciudad Real, Toledo, Albacete. Me gustaría conocer esto que comentas al principio, ¿no? Te interesas en estos cultivos del olivo y del viñedo y detectas, digamos, necesidades, carencias, cosas que se pueden corregir. ¿Qué es lo que te llama la atención, ¿no? ¿Dónde ves ese margen de mejora? ¿Cuáles son esos problemas que detectas de forma generalizada en estos cultivos? Bien, pues yo creo que básicamente lo que más me chocaba a mí era la falta de criterio a la hora de tomar decisiones. ¿Qué quiero decir? Sobre todo esto me di cuenta fue cuando recibíamos algún tipo de pedido en la finca en cuanto a productos fitosanitarios, en cuanto a fertilizantes. Siempre detrás de una decisión tiene que haber un porqué. Y yo me he dado cuenta que detrás de esa decisión no había un porqué. Es decir, no había un manejo especializado del cultivo. Se aplicaban abonos pues sin tener en cuenta, por ejemplo, qué tipo de suelo estábamos trabajando, qué productividad se esperaba en el cultivo, se hacían tratamientos fitosanitarios por calendario y porque tocaba. Eso, cuando manejas un número de hectáreas grande, evidentemente se traslada a unos costes de cultivo que no están justificados en la explotación. Cuando fui avanzando y empecé a tener contacto con mayor número de agricultores de mayor tamaño, de menor tamaño, etcétera, me di cuenta que eso era un patrón que estaba bastante generalizado. Es decir, al final se estaban tomando una serie de decisiones y se estaban haciendo unas actuaciones o aplicaciones en campo que en la mayoría de ocasiones no tenían un porqué detrás o una justificación agronómica. Y evidentemente no había ningún tipo de dato o información, como en este caso comento, analíticas de suelo, agua, foliares, que respaldaran ese tipo de aplicaciones. Eso digamos que fue el primer contacto con esa realidad que comentábamos ahora. Qué interesante, Mario. Veo que estás hablando en pasado. ¿Crees que esa situación ha mejorado? ¿O se siguen en general tomando muchas decisiones a calendario y sin hacer muchos números? Desde que yo empecé en todo esto, que hará ya pues unos 6-8 años, ha mejorado mucho. Ha mejorado mucho porque hoy en día la información está más disponible que nunca y la gente al final no es tonta. Es decir, se da cuenta de que cada acción o cada trabajo que haces en una explotación conlleva una serie de costes y además también conlleva un resultado. Entonces, poco a poco nos vamos concienciando de que tenemos que hacer un manejo mucho más de precisión, por llamarlo de alguna forma, en las explotaciones de cara a optimizar costes, de cara a mejorar las producciones y demás. Entonces, ¿se puede mejorar todavía muchas cosas? Muchísimas. Y en según qué cultivos, todavía más. Digamos que los cultivos de mayor valor, como pueden ser en este caso producciones de hortícolas o incluso ya el almendro y el olivar, se van teniendo en cuenta y evidentemente fácilmente se demuestra que esto es como hay que hacerlo, pero quizá en otros cultivos aún no se está teniendo todavía tanto en cuenta y al final es igualmente importante. Aún queda un horizonte grande por, por descubrir y por mejorar. No. Y en ese horizonte yo creo que supongo que comparte la opinión, la tecnología está cambiando por completo la forma de gestionar los cultivos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahí estamos avanzando a buen ritmo en España. Bueno, igual, creo que al final cuando uno tiene una visión de mejora continua, casi nunca se llega a ese final que se espera, pero evidentemente hay un eslogan que últimamente digo poco porque no hago los podcasts, pero he repetido muchas veces, y es que hoy en día la tecnología no es una opción, es una obligación. Entonces, ¿se está avanzando? Sí, evidentemente se está avanzando porque ya prácticamente es una obligación introducir tecnología en una explotación, bien sea a través de la maquinaria, bien sea a través de software de gestión, bien sea lo que cada uno necesite, porque evidentemente cada uno necesita una serie de cosas que le hagan mejorar esta gestión de una explotación, pero igual que antes he dicho, aún queda mucho margen de mejora. En este caso, como técnico, a mí lo que me pasó fue precisamente eso. Llegó un punto en que la información que estaba manejando era insuficiente para dar las mejores recomendaciones. Es decir, al final, con la información que manejamos, digamos, en la primera capa,
con estos análisis de suelo, con esta información global de la explotación, con esta visualización del cultivo, tú puedes mejorar la toma de decisiones. Pero si quieres dar un paso más allá y seguir, afinando y pudiendo mejorar procesos y aplicaciones en un cultivo, pues tienes que utilizar la tecnología. Eso es lo que me lleva a mí, por ejemplo, a hacer el máster que hice en la Universidad de Sevilla, enfocado en las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura, por ejemplo. Y también has mostrado siempre mucho interés en la divulgación, ¿no? de esa información y en la formación en el sector, ¿no? Porque además también creo que empiezas escribiendo pues para páginas web, posts, y ya no has parado de divulgar. Sí, digamos que soy una persona bastante inquieta, me gustan otras muchas cosas aparte de la agricultura, que la gente que me conoce poco se piensa que solamente me gusta la agricultura y los tractores, pero no. Pensé que vivías 24 horas para la agricultura. Efectivamente. Entonces, al final, cuando yo quería aprender algo, por ejemplo, de cualquier otra temática, bien sea, por ejemplo, de deportes o de emprendimiento, de nutrición, todos aquellos temas que me generaban inquietud, lo tenía bastante al alcance, a través de vídeos, a través de podcasts, a través de blogs, y sin embargo, cuando me ponía a buscar información de aquellos temas de agricultura que a mí me interesaban, pues no la encontraba. Y aparte, una de las cosas que hace o que mejor hace que retengas la información es cuando tú tienes que contársela a otra persona. ¿Qué hice yo? Pues decir, me gustaría posicionarme como un profesional dentro del sector, creo que voy teniendo cosas que compartir y que no están disponibles en el universo de Internet, pues voy a empezar a escribir artículos. A partir de ahí pues me pongo en contacto con algunas personas que tienen blogs de agricultura y les propongo pues escribir artículos, pues digamos por el simple hecho de compartir lo que iba aprendiendo. Es más, si quería aprender de algún tema en concreto, me forzaba a tener que escribir un artículo sobre esa temática, siempre orientado evidentemente a aquellos cultivos que trabajaba o a aquellas cosas que hacía en el día a día, que venía un poco todo en línea. Y por otro lado, eso es la parte, digamos, de blogging. Me abrí una página de Facebook, únicamente un perfil, digamos, profesional, donde compartía, digamos, en lugar de artículos tan densos o tan técnicos, pues publicaciones sobre el día a día, sobre lo que hacíamos en la empresa donde yo trabajaba por aquel entonces. Y la verdad que a la gente le gustaba bastante y sobre todo me preguntaba, se interesaba y había, digamos, una interacción a través de Facebook en aquel momento, que hablo de 2016, que ya ha llovido, pues bastante alta. Entonces ahí fue donde ya se me empieza a despertar un poco las ganas de seguir en esto de la divulgación, porque sé que hay una oportunidad muy grande y porque es llenar ese vacío de conocimiento en la agricultura, al final es un reto, pero creo que lo que separa a una persona normalmente de obtener los resultados que espera es la falta de información. Es decir, si a día de hoy hay muchos agricultores o muchos técnicos que no obtienen los resultados que quieren, y si quieren conseguirlos evidentemente, es porque le falta algo de información. Entonces, llenemos ese vacío. Mario, ¿el perfil de Facebook lo mantienes activo? Lo mantengo activo. Ahora, evidentemente, Facebook ha perdido un poco de peso en cuanto a las redes sociales que más seguimiento tienen, pero sigue activo y ahora lo que tengo también son otras cuentas como la de Instagram y LinkedIn, que también pues intento subir bastantes publicaciones y también darle difusión al resto de proyectos que gestiono. Ahí supongo que lo más interesante o una de las cosas más agradables de las redes sociales es la opción de compartir y recibir la opinión del que está escuchando, ¿no? Efectivamente. De hecho, al final también tú sabes que la creación de contenidos es un trabajo en ocasiones arduo, que uno no le ve a veces el filón, pero sin embargo ese tipo de contenidos que te refuerzan, que te apoyan, que te animan a que lo sigas haciendo a través de las redes sociales, pues al final son una energía tremenda para hacerlo lo mejor posible. Nos encontrábamos en un momento en el que estás iniciándote, digamos, en la divulgación de contenidos, y ahí en ese momento, si no me equivoco, surge un proyecto en el que sí que me gustaría detenerme un poco más, como es el de Synergy Nuts, que es en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena. Cuéntanos todo lo que estáis haciendo con este proyecto, cómo surge y todo lo que estáis haciendo, ¿no? Que está referido al cultivo de frutos secos en seto, ¿no? Perfecto, Jaime.
Pues básicamente este proyecto surge, como otros muchos, gracias a la pandemia. La pandemia nos ha traído muchas cosas, digamos, malas, pero algunas otras también positivas, y en este caso, pues surge a raíz de la pandemia, todo se aceleró mucho. Esto es un proyecto en el que coordina la Universidad Politécnica de Cartagena y en el que participan como socios de la plataforma muchas de las empresas más importantes de España en materia, pues, de plantaciones, de fertilizantes fitosanitarios, de riego, bueno, un poco todo el abanico completo que incide en la producción de frutos secos en seto. Y surge en la pandemia. Ellos lo que hicieron fue, en este caso, los socios y la Universidad Politécnica de Cartagena, buscar un perfil de persona que supiera del cultivo, en este caso de almendro en seto, y que por otro lado pues tuviera ciertos conocimientos o hubiera hecho cosas en redes sociales. Y ahí fue donde surge mi nombre, donde empezamos a tener reuniones y donde, pues digamos, me seleccionan como la persona adecuada para llevarlo a cabo. Y desde mayo de 2020, en este caso, que ahora hacemos el segundo aniversario de la plataforma, pues estamos divulgando información y todos los contenidos relacionados con la producción de frutos secos en seto, muy centrada en el almendro, aunque también hemos tocado algo de avellano, que son los dos frutos secos que a día de hoy pues se pueden producir con, digamos, con seguridad en cultivo de alta densidad. Y pues a través de los webinars que hacemos con profesionales, a través de los artículos del blog, a través de las redes sociales, pues intentar cubrir todos los aspectos de manejo más importantes del cultivo para que la gente que nos sigue y la gente que tiene almendro, pues evidentemente pueda hacer el mejor manejo posible y que te obtenga los mejores resultados. Eso es un poquito lo que hacemos. ¿En qué otros frutos secos se maneja el cultivo en seto? Conocemos el almendro, el avellano, el olivar, el viñedo. ¿Se puede extender a otros cultivos como el pistacho? Pues a día de hoy, Jaime, en mi opinión, ¿vale? Todavía tenemos muy poquita experiencia en este sentido en cultivos como el pistacho como para poder hacerlo. Y aparte, para que un cultivo se pueda dar en alta densidad, se tienen que cumplir con una serie de características o fundamentos, ¿vale? En este caso, el pistacho, por su morfología y fisiología, pues a priori, a no ser que saquen nuevas variedades o otra manera de hacer las cosas, no es un cultivo apto para la producción en alta densidad, básicamente por tres cosas muy sencillas. Uno de los fundamentos del cultivo en seto es cubrir rápidamente el espacio que tenemos entre árbol y árbol y de la mejor manera posible para que albergue toda la vegetación posible y esta a su vez fruto, ¿vale? Cosa que el pistacho pues no hace bien porque es un cultivo que ramifica muy poco, que crece también a una velocidad bastante lenta. Entonces ya simplemente por eso el formar un seto de pistacho nos costaría más trabajo que, por ejemplo, hacerlo en otros cultivos como los que has comentado. Otro aspecto importante es que las yemas de flor del pistacho se albergan en las ramas, en las partes exteriores, y aparte se desarrollan el año anterior. Es decir, cuando nosotros quisiéramos entrar con una máquina cabalgadora a hacer la recolección del pistacho, en este caso en seto o en alta densidad, sería muy complicado que no nos lleváramos por medio y no rompiéramos la mayoría de yemas de flor que tendría la producción el año siguiente. Entonces digamos que estas dos cosas son las que hacen a priori bastante inviable que un cultivo de pistacho en alta densidad se pueda llevar bien, ¿vale? Se están haciendo ensayos en marcos de plantación, digamos, más estrechos a lo habitual, ¿vale? Para poder hacer la máquina con la recolección con la máquina de tenías, ¿vale? Pero digamos que para hacer una recolección con una máquina vendimiadora o cabalgadora y en marcos más estrechos, digamos, en seto, pues todavía digamos que hay lagunillas. Aunque hay algún ensayo hecho, pero habrá que ver todavía resultados. Porque en líneas generales, ¿cuáles son las principales ventajas y los principales inconvenientes del cultivo en seto? Fijándonos en un almendro. Vale. Las principales ventajas creo que al final son comunes a cualquier cultivo en alta densidad o en seto y son evidentemente la altísima mecanización de las labores que tiene. Hoy en día, pues evidentemente contamos con una mano de obra bastante escasa y poco cualificada, lo cual hace que todos los cultivos que se puedan mecanizar al máximo pues sean interesantes de por sí.
Evidentemente, esto también produce una optimización de costes y de tiempos muy importante en según qué labores, como por ejemplo la recolección, incluso la poda, ¿vale? Eso sería, digamos, una de las cosas más importantes a la hora de apostar por un cultivo de este tipo, ¿no? La menor necesidad de introducción de mano de obra en las explotaciones y la alta mecanización. En segundo lugar, la eficiencia a la hora de utilizar los recursos que tiene este tipo de cultivos. Al final estamos hablando de cultivos en los cuales la mayoría de la superficie de vegetación es superficie productiva y por ende todos los recursos, agua, nutrientes, exposición solar, van orientados al desarrollo de esta producción. Entonces digamos que los insumos o los recursos que se necesitan por kilogramo de producción son menores. Hoy en día, donde cada vez más los mercados priman la eficiencia en los recursos, la optimización de las aplicaciones de productos fitosanitarios y demás, pues un aspecto que cobra mucha importancia. Y por último también, por comentar alguna otra cosa, evidentemente la eficiencia de los tratamientos fitosanitarios pues es otro aspecto súper importante. Es decir, al final en un cultivo en seto no hace falta que sea almendro, incluso podemos ver en frutales como el manzano o el olivar, como hemos comentado antes, es altísima, puesto que todo el caldo fitosanitario queda, digamos, en la vegetación. Se gasta normalmente igual o más volumen de caldo, pero evidentemente toda la vegetación queda bien mojada, cada gota de producto prácticamente se aprovecha y eso es un aspecto en el que, por ejemplo, en árboles de otros marcos de plantación más amplios, pues es más complicado de hacer y normalmente se producen muchas pérdidas por deriva. Evidentemente no puedes entrar siempre que quieres a tratar porque también incide mucho la velocidad del viento de ese día, en un cultivo en seto no tanto. Entonces digamos que estos serían un poco las principales ventajas que presentan los cultivos de este tipo. Y luego, por hablar de inconvenientes, porque evidentemente también Sí, los hay, aunque yo no los entiendo tanto como inconvenientes, sino como aspectos, digamos, a tener en cuenta, serían el coste o la inversión inicial que hay que hacer a la hora de poner este tipo de cultivos. Al final, cuando intensificamos un cultivo, se intensifican todas las labores que hay alrededor, esto es importante decirlo. Entonces, la inversión inicial que hay que hacer normalmente es mayor, puesto que se ponen unas plantas, se utilizan más metros lineales de goteo en caso de ese regadío, todos los costes asociados son mayores, ¿vale? La inversión inicial es más grande. En segundo lugar, son cultivos que por sus características también requieren de un manejo más técnico. Es decir, al final, cuando hablamos de un cultivo en seto, si estamos hablando de optimizar las labores, pues todo, tratamientos, fertilización, riegos, requiere de ser, digamos, más técnico y de tener en cuenta todos los aspectos en relación al cultivo para hacer un manejo de precisión en este caso, ¿vale? Y creo que no se me olvida nada más ahora mismo. Podríamos hablar de otras muchas cosas, pero hasta el momento creo que ha quedado bastante completo lo que he dicho, para no enrollarme más. De todas formas, toda la información de la que os estoy hablando está disponible en el blog de Synergy Nuts y demás. el Sí, sí, Synergy sí. Nuts, ¿no? Perfecto. Porque, Mario, ¿cómo está funcionando el cultivo en seto en secano? Bien, pues hasta el momento todavía no hay mucha información, ¿vale? Pero el cultivo en seto en secano se beneficia de todas las cosas que hemos comentado de los cultivos de alta densidad, mecanización, la recolección, optimización de los recursos y demás. Hasta ahora las producciones que se han obtenido son bastante interesantes y sobre todo lo que se está viendo que genera también un valor añadido en este sentido es que la producción se puede llevar a ecológico. La almendra es un producto que a día de hoy, y yo creo que en un horizonte a largo plazo también, de convencional a ecológico multiplica su valor por 3. Entonces, pues oye, si podemos hacer un almendro ecológico en alta densidad, aprovechando todos los beneficios que tiene, y si los números de producción siguen cumpliendo con lo que hasta ahora estamos viendo, pues evidentemente tenemos un cultivo muy rentable y muy interesante en secano, y muchas hectáreas de secano que a día de hoy se destinan a cultivo de cereal que sabemos cómo está. Entonces, pues digamos que las perspectivas de futuro son muy buenas, son muy interesantes y muchos estamos apostando por ello, viendo un poco lo que se viene de futuro, ¿no?
Ujú. Porque no sé si disponéis de datos, ¿qué porcentaje puede haber ahora mismo de almendro en seto en España y un poco cómo va a ser el crecimiento? Pues datos disponemos, de hecho en el blog están. Lo que pasa es que yo para recordar números soy bastante malo, todo hay que decirlo. Y lo que Ujú. diga va a estar mal. Los consultamos. Efectivamente, pero en el blog de Synergy Nuts están los datos, ¿vale? Quiero recordar, me voy a equivocar seguro, pero más o menos de almendro en seto secano estamos alrededor de 500 hectáreas o algo así. Aunque en estos últimos 2 Ajá. años se han ejecutado proyectos grandes, que eso al final hace que se multiplique bastante el número de hectáreas y rápido. Pero digamos que eso serían un poco los números a, Eso en sí, secano. sí, sí, sí. Y En porcentaje de secano, vale. almendro en Ujú. seto en relación a, digamos, al almendro global todavía es muy pequeño, pero básicamente por una cuestión también. Y es que para implantar cultivo de almendro en seto se tienen que dar una serie de condicionantes a nivel, por ejemplo, de disponibilidad de agua, a nivel de tipo de suelo, etcétera, que para poner un almendro en otro sistema de plantación, pues quizás no sea tantos requisitos, con lo cual pues al final el porcentaje que representa a día de hoy es bastante pequeño y en un horizonte a medio y largo plazo tampoco creo que represente un porcentaje muy muy alto de las plantaciones de almendro que se están haciendo, porque al final una plantación de almendro se puede llevar a cabo de muchas maneras y no tiene por qué estar mal hecho, ni mucho menos. Como comentabas antes, durante la pandemia han ocurrido muchas cosas, ¿no? Y algunas positivas, y como una evolución natural de todo tu interés por la divulgación de contenidos y por la creación de contenidos, pues todo desemboca profesionalmente en la creación de una agencia de marketing especializada en el sector agrario, agromarketing.online. ¿Cómo decides dar este paso? Pues como casi todo lo que he hecho hasta el momento, la verdad que ha sido una evolución bastante orgánica, no buscada en muchos casos, en otros casos sí. Y básicamente, como comentábamos antes, con la pandemia, aparte de hacer el lanzamiento del proyecto Synergy Nuts, de empezar a trabajar con estos temas, me pilla en un momento, la verdad, de bastante ganas y energía y decido poner en marcha otro proyecto que tenía muchas ganas de llevar a cabo, que era o es Agricultor Digital, y era tener mi propio podcast. Todo esto también surge porque ese año fue el año que empecé a hacer el máster de Agricultura Digital. Este máster se queda parado, digamos, de manera presencial por el tema de la pandemia, y durante ese tiempo y los años anteriores la verdad que conocía a bastante gente muy interesante que mucha gente no conocía y los cuales tenían mucho que contar y que yo también quería saber. Entonces digamos que ese es un poco lo que me lleva a empezar con el podcast. Empecé a entrevistar a gente muy interesante, como sabes, entre los cuales estás tú también. Y la gente empieza a darse cuenta de que... Entonces, unos más interesantes que otros. La gente, digamos, que me empieza a conocer un poco por ese tema que mezcla agricultura, marketing digital y demás. Y también, evidentemente, como pasa siempre en la agricultura, vamos por detrás en muchas ocasiones de otros sectores en materias como por ejemplo el marketing. Empresas, organizaciones se dan cuenta de que el marketing digital es una cuestión obligatoria, el marketing de contenidos es una cuestión obligatoria para cualquier empresa o entidad, como comento, y también de la incapacidad que tienen en muchos casos para generar contenido técnico, generar contenido de valor, realizar estrategias interesantes de contenidos relacionados con la actividad, en este caso agronómica, en las diferentes redes sociales, y muchas de ellas pues me piden ayuda. Entonces, pues como yo ya, digamos, llevaba unos años formándome en el tema, como me parecía un tema súper interesante, decido darle forma a todo eso y realmente profesionalizarlo y montar la agencia de marketing. Llega un poco por eso. A las empresas que consideran que bueno, que no va con ellos el marketing digital, la creación de contenidos, ¿qué les dirías a las empresas del sector agrario? Pues muy simple. Creo que al final la manera en la que consumimos o en la que compramos ha cambiado. No digo cambiará, sino que ha cambiado totalmente. Hoy en día un consumidor puede elegir. Puede elegir qué comprar, dónde comprarlo, cuándo comprarlo y en definitiva es dueño de esas decisiones. Antes, en otra época, pues evidentemente al final la gente veía lo que los medios de comunicación le mostraban. A día de hoy el consumidor elige qué contenido o qué información quiere ver. Entonces, ¿esto en qué se traduce?
en que al final cualquier consumidor lo que buscamos o lo que al final acabamos comprando es aquello que nos genera más confianza o aquello que tenemos garantizado que funciona o que nos puede resolver un problema. Y evidentemente cualquier empresa que quiera dar a conocer lo que hace y lo bien que lo hace, el marketing digital es una herramienta fundamental para transmitir ese conocimiento al posible comprador o al posible usuario. O sea que creo que quien no esté viendo venir esto o no lo esté haciendo ya, llega tarde. Yo siempre pongo mi ejemplo como agricultor, por así decirlo, y es que al final hoy en día las nuevas generaciones no necesitamos prácticamente de nadie para hacer muchas cosas. Siempre necesitas de alguien, ¿no? Pero para que podamos explicarlo, cuando yo quiero realizar cualquier tipo de compra, de inversión, de lo que sea, me pongo a buscar y al final acabas comprando... Sí, una búsqueda en claro, internet, y acabas comprando aquello que te da más información sobre lo que hacen. Entonces creo que hoy en día el marketing digital y sobre todo la transparencia, que es otra de las cosas que yo siempre intento concienciar a la gente, que no hay que guardarse nada. Si hoy en día todo lo que queramos encontrar lo vamos a encontrar, hay que echar el resto, compartir todo lo que sabemos todas las veces que podamos, y eso será lo que nos permita después, pues evidentemente, que la gente nos conozca y que quiera que le ayudamos, o bien a través de nuestros productos, o bien a través de nuestros servicios, o a través del conocimiento. Hablamos del podcast Agricultor Digital, en el que efectivamente tuve la ocasión de participar, que fue un gusto. Lo que haces es entrevistar a personas que tienen algo que decir, como has dicho, a profesionales del sector, ¿no? Muy relacionados con el uso de tecnología aplicada en la agricultura. Y Mario, ¿qué es lo que más te gusta del mundo podcast? Pues todo, porque al final, como los que buscamos constantemente aprender cosas nuevas y como digo yo, aprender de forma voraz, el podcast es una herramienta súper interesante para ello. Como siempre, al final yo me di cuenta de ello hace unos años, antes de montar todo este tinglao, cuando me tiraba largas horas de coche sin saber qué hacer, y lo que hacía básicamente era ponerme un podcast detrás de otro de diferentes temáticas para aprender. O sea que eso es lo que más me llama la atención del mundo del podcast, la facilidad que tiene de poder consumirlo en cualquier momento, en cualquier lugar, cuando vas en coche, cuando vas con el perro, cuando estás en el campo, cuando vas en el tractor. Y una de las cosas que más ilusión me generaba cuando decidí dar el paso y montar este proyecto era la posibilidad de que un agricultor fuera en el tractor haciendo cualquier labor o estuviera en el campo trabajando y pudiera estar a su vez aprendiendo cosas que le vinieran bien para seguir mejorando. Entonces, digamos que eso es un poco lo que considero que aporta el podcast. Te confieso que cuando yo empecé mi podcast barajé un lema, ¿no? Que era el podcast que se escucha desde el tractor, ¿no? O más bien es un objetivo, ¿no? Ojalá que este podcast se esté escuchando desde un tractor, entonces eso es que hemos llegado al agricultor, ¿no? Seguro que sí. Lo más importante, Mario, y como has comentado al principio de la entrevista, que en tu podcast sueles comentar la frase de la tecnología no es una opción, es una obligación. Y muchos de tus oyentes y muchos nos preguntamos ¿cuándo vamos a volver a escuchar esa frase? Porque, bueno, creo que estamos solo en un pequeño paréntesis, ¿no? Efectivamente. Yo siempre que pensaba en el podcast y pensaba lo que quería hacer con él, una de las cosas que evidentemente era prioritaria era pasármelo bien y disfrutar haciéndolo. Evidentemente es una cosa un poco egoísta, pero al final si tú quieres trasladar tu mejor versión y dar lo mejor a la gente, tú tienes que estar bien. Entonces, por suerte, estos meses que vienen desde que no publico podcast, están viniendo muy positivos a nivel de empresa, muchos proyectos, nuevas cosas y demás, y esto hace que mi energía haya estado 100% centrada en atender esa demanda y todo lo que, digamos, a nivel estructural requiere el liderar una empresa. Es por eso que un poco mi energía, digamos, estaba orientada en esto, y el podcast era más como, se volvió en un momento como un poco una obligación de tener que publicar, de tener que tal, de tener que entrevistar, de tener que contactar con la gente, y al final eso hizo que perdiera un poco el ánimo y las ganas. Por otro lado, cuando haces algo y no le pones todo el interés que deberías, también evidentemente el resultado no es bueno. Entonces yo me notaba también que las últimas entrevistas
no fluía, no estaba igual con los entrevistados. Incluso una de las últimas que grabé, que ni siquiera publiqué, no me gustó el contenido que quedó, ya no tanto por mí, sino por el invitado, como que no estaba realmente contento con el contenido que estaba generando, y aparte pues no tenía mi energía puesta 100% en ello. Y ese era un poco el motivo que me llevó en su momento a dejar un poco parado el tema podcast. Además, como decía antes, por mi inquietud, creo que hemos hablado mucho de agricultura digital, hemos hablado mucho de las diferentes cosas que se pueden hacer en agricultura, de manejo de cultivos, pero me apetece también hablar de otras muchas cosas que considero que nos pueden hacer mejor profesionales y personas, y que si bien he aprendido mucho durante este tiempo de ellas, también creo que hay mucha gente que no pertenece al sector agrícola que las puede aportar. Entonces, digamos que la idea es retomarlo, y aparte de ofrecer contenido como el que hemos estado ofreciendo hasta el momento, pues también hablar de otras muchas temáticas transversales que considero pues son interesantes para mí o me apetece tocar. Y también creo que para la gente que nos escuchaba y que espero que nos escuche. Adelántanos a qué te refieres. Bueno, al final creo que si un profesional quiere hacer bien su labor, en este caso pues ser capaz de llevar la tecnología de la agricultura, ser capaz de ayudar a los agricultores a hacer mejor las cosas, o incluso un agricultor que haga mejor las cosas, no basta con tener conocimiento acerca de ello, sino que al final somos humanos y tenemos que adquirir conocimientos transversales que nos ayuden a completar esa naranja y no quedarnos solamente en la media naranja, ¿no? Como se suele decir. Entonces, bueno, desde temas como la psicología, incluso el desarrollo personal, el marketing, por supuesto, la comunicación, la salud, ¿por qué no? Todo eso al final complementa un poco el mensaje que intento transmitir en Agricultor Digital, y al final dice mucho de lo que yo intento ejemplificar con mi persona, y que creo que también a otras muchas personas les puede ayudar. Entonces digamos que eso es un poco lo que me gustaría hacer con el podcast, que eso también me va a permitir pasármelo bien y estar a tope con el resto de cosas. Bueno, tiene muy buena pinta. No me acuerdo muy bien. ¿Cuándo has dicho que regresabas? Pues la idea es seguramente volver a publicar el primer podcast para finales de este mes, porque además, al igual que bueno, Synergy, entonces al igual que Synergy Nuts, pues digamos que ahora hacemos 2 años desde el lanzamiento del podcast. Entonces retomaremos la actividad seguramente para finales de este mes. No sé si con la misma periodicidad que antes, si con menos, si con más, porque como digo, prefiero volver y fluir un poco con lo que me apetezca hacer, que al final yo creo que es lo que te permite hacer las cosas de la mejor manera, y a partir de ahí pues ya iremos viendo. Yo te confieso que en esta conversación he disfrutado y me lo he pasado muy bien. Y se me ha hecho cortísimo. O sea, supongo que esto es un buen halago, y es Mario. mutuo. Así que muchísimas gracias por participar en Agroperiodista. Como veis, Mario es un profesional implicadísimo en el sector, que cree en sus enormes posibilidades y que vive con pasión los proyectos que pone en marcha. Así que, Mario, muchísimas gracias por participar y hasta una próxima ocasión. Nada, Jaime, agradecerte muchísimo de nuevo también la posibilidad de participar en este podcast. Animar a toda la gente, por supuesto, a que siga consumiendo todo el contenido posible. Aquí cuantos más seamos, más aportaremos, y eso siempre es positivo. Y nada más, mi compromiso expreso de volver a retomar el podcast y que el contenido que creemos pues os pueda ayudar a muchos a seguir mejorando áreas de vuestra vida. Pues nada, te escuchamos, Mario, gracias. Un abrazo a todos, chao. Si te ha gustado el programa, te agradezco mucho tus comentarios y valoraciones. Ya sabes que tienes más información y nuevas historias en la página web, en agroperiodista.com. Un podcast de información útil para agricultores decididos. Gracias y hasta la próxima.